Bueno, yo creo, Izaskun, son las 11:04. Creo que es momento. Ya hay un buen número de participantes que han entrado en la sala. Y bueno, comenzamos. En primer lugar, bueno, dar la bienvenida a todos los participantes a este webinar organizado por la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz, en el cual queremos hablar del turismo inclusivo como oportunidad de negocio. Y ya en el previo hemos estado comentando con Izaskun cómo la accesibilidad turística se ha contemplado siempre como, en primer lugar, como un derecho de las personas, más que evidente, pero se nos olvida en muchos casos de que la accesibilidad turística también es una oportunidad de negocio que cada vez es más. Solamente hay que ver cómo la población va envejeciendo y que el factor más discapacitante es cumplir años. Vemos como nuestros principales mercados emisores hacia España cada vez son más mayores, no solamente España, que es uno de los países que tiene un reto demográfico importante por delante, sino también alemanes, franceses, suecos, daneses, y que bueno, que la necesidad obliga y que si en esta provincia queremos ser una provincia competitiva y una provincia de excelencia turística de cara al futuro, tenemos que pensar en ese concepto de accesibilidad. No solamente en cumplir la norma y ese quitamulta, como le podemos decir, de cumplir lo mínimo que la norma marca, sino pensar en la oportunidad que se nos abre y para eso, bueno, hemos organizado este webinar de Confederación de Empresarios de Cádiz en colaboración con el Área de Coordinación y Desarrollo Estratégico, Productivo y Social de la Diputación de Cádiz y que, bueno, que abrimos al empresariado a exponer gracias a Izaskun Benito, para mí una de las expertas mayores que tenemos en este país en turismo accesible, bueno, que nos va a brindar la oportunidad de trasladar un poco su experiencia y, sobre todo, marcarnos un poquito el camino para que aprovechemos la accesibilidad como un recurso más en esta provincia para no solamente cubrir el expediente en cuanto al derecho de las personas, sino para posicionarnos y hacer de esto un nicho, una posibilidad de negocio más en nuestra provincia. Yo, sin más, daros la bienvenida a todos, daros las gracias y les cedo la palabra a Izaskun Benito. Izaskun, buenos días. Hola Antonio, buenos días a todos, a todas. Un segundito que voy a compartir con vosotros, perdón, la pantalla. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir con todos vosotros y con todas vosotras nuestra experiencia en turismo inclusivo y esperamos bueno, pues que esta sesión sea productiva para todos. Como hemos comentado previamente Antonio y yo, bueno, yo os voy a ir dando la sesión, pero por favor, si en cualquier momento tenéis dudas, tenéis consultas o queréis hacer cualquier aportación, pues es siempre bienvenida. Así que no tengáis ningún problema en levantar la mano, lanzar un mensaje al chat o participar siempre que queráis, porque aquí estamos todos pues, para aprender y para participar. Bueno, ya sin más dilación, si queréis vamos empezando un poquito. Bueno, lo primero de todo, presentarme. Soy Izaskun Benito, llevo bueno, pues prácticamente 18 años dedicada al turismo inclusivo, gestiono el portal de turismo inclusivo Equalitas Vitae, gestionamos también el blog de viajes accesibles Silleros Viajeros y la plataforma de formación online especializada en turismo inclusivo Instituto Europeo de Turismo Inclusivo. Bueno, simplemente, bueno, pues a título informativo, porque para aquellos que todavía no me conozcáis, bueno, pues sepáis un poquito quiénes somos. Podéis echar un vistazo cuando se termine el webinar a cualquiera de nuestras páginas web para que bueno, conozcáis un poquito más la labor que desarrollamos. Vamos a empezar hablando sobre el turismo inclusivo más allá del turismo accesible. Probablemente, quizá para muchos de vosotros sea lo mismo y sin embargo hay grandes diferencias. Hasta ahora siempre se hablaba de turismo accesible y pensábamos específicamente en personas con discapacidad, sobre todo, fundamentalmente, en personas que se mueven con silla de ruedas. Son los más visibles, son los más evidentes, pero no son las únicas personas que tienen ciertas necesidades de accesibilidad. Cuando hablamos de turismo inclusivo, hablamos de turismo para todas las personas, tengan la discapacidad que tengan o no tengan ninguna. Un poco el objetivo es conseguir que los destinos sean destinos amables para todas las personas y desde un punto de vista, como decía Antonio, no solo social, que lo es, sino también económico. Vamos a ir viendo un poco cómo efectivamente apostar por esa accesibilidad pues es una importante oportunidad de negocio. Si nos centramos específicamente en las personas con discapacidad, bueno, con discapacidad reconocida, que tienen ese carné que acredita que tienen
pues más de un 33% de discapacidad. Los números son bastante elocuentes por sí mismos. En España tenemos a 4 millones de personas que tienen esa discapacidad reconocida. En Europa, 130 millones y en el mundo, más de 1.000 millones. Esto estamos hablando específicamente de personas que tienen alguna discapacidad. Pero como os digo, cuando hablamos de turismo inclusivo no podemos pensar específicamente en estas personas. ¿Y por qué digo esto? Pues porque si nos vamos a porcentajes, el porcentaje de personas que tienen alguna discapacidad reconocida es en torno al 10% de la población, que no es desdeñable, pero evidentemente, bueno, pues es una parte pequeñita de la tarta del 100%, ¿no? Sin embargo, vamos viendo cómo efectivamente cada vez vamos envejeciendo más y queremos envejecer más y hoy en día, en torno al 10% de la población es mayor de 65 años. En el momento en el que vamos cumpliendo años, queramos o no, todos vamos teniendo ciertas necesidades, no solo de movilidad, pues porque en un momento dado, bueno, pues tenemos una prótesis de rodilla, de cadera, o porque, bueno, pues simplemente por la edad vamos teniendo ciertos problemas de movilidad, sino que, bueno, yo tengo más de 40 años y ya veis que llevo gafas, o sea, la presbicia va haciendo ya su efecto. Conforme vamos cumpliendo años, vamos teniendo también problemas de audición. Y muchísimas veces esas personas mayores que utilizan un andador, que utilizan gafas o que utilizan bueno, pues un audífono, no están reconocidas como personas con discapacidad y sin embargo sí es cierto que tienen unas necesidades muy claras de accesibilidad. Por lo tanto, para esas personas también beneficia y mucho la accesibilidad. Si seguimos avanzando, veremos como también hay, a lo largo de nuestra vida, hay momentos puntuales en los que, aun siendo jóvenes, hemos visto que tenemos ciertas necesidades. Por ejemplo, las mujeres, cuando nos quedamos embarazadas y llevamos, bueno, pues 8 meses de gestación, evidentemente tenemos serios problemas de movilidad, incluso cuando damos a luz a nuestros bebés. Y ahora, por ejemplo, que hay muchos partos múltiples, ¿no? de gemelos o de trillizos, vemos cómo acarrear un carrito de bebé pues puede ser a veces complicado y nos encontramos con que los entornos quizá no son todo lo accesible que quisiéramos. O simplemente, bueno, pues nos hemos retorcido un tobillo o esquiando en invierno, pues cuántas veces nos encontramos con personas que se han roto, bueno, pues una rodilla, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto lo que os quiero decir que para el 10% de la población la accesibilidad es imprescindible, pero en realidad nos está beneficiando absolutamente a todos, porque en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar entornos, productos y servicios que sean amables y que sean accesibles para todas las personas. También es importante recalcar que las personas con necesidades de accesibilidad en general cualquiera de nosotros, ¿no? Pero específicamente estas personas que tienen o tenemos ciertos problemas o ciertas discapacidades, solemos viajar en grupo o solemos viajar acompañados. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta el concepto de multicliente. Vamos a ir viendo un poco todos estos conceptos a lo largo de la mañana. ¿Qué ventajas y qué oportunidades tiene el turismo accesible, el turismo inclusivo para todas las personas? Bueno, me gustaría lanzaros una pregunta y es, ¿se necesita la accesibilidad? ¿Es necesario que los destinos o que las empresas empiecen a apostar por la accesibilidad? Muchas veces cuando lanzo esta pregunta la gente me dice, no, si ya en general los alojamientos ya son accesibles, si se está trabajando mucho, si ya todo es accesible. Bueno, pues tengo que deciros que esto no es así, que se ha avanzado mucho en estos últimos años, pero queda un largo trecho por recorrer. Sin ir más lejos, una encuesta que lanzó Top Rural, es cierto, en el 2013, pero os puedo asegurar que ahora mismo tampoco habrá avanzado mucho la estadística. En ese momento, tan solo el 16% de las casas rurales eran accesibles. Lo que quiere decir que, bueno, pues todavía queda mucho por mejorar en materia de accesibilidad. En torno al 43% de las personas que tienen algún tipo de discapacidad tienen o hacen una reclamación en sus viajes, el doble que el turista que no tiene discapacidad alguna. Y en este aspecto, pues a mí me gustaría contaros. Nosotros tenemos muchos ejemplos, pero yo os puedo contar, por ejemplo, uno de los casos que yo viví en carnes propias. Mi marido es usuario de silla de ruedas y uno de los primeros viajes que hicimos al poquito tiempo de tener el accidente, pues fue precisamente a la provincia de Cádiz. Viajábamos con una asociación de personas con discapacidad para estar durante 10 días recorriendo la provincia de Cádiz. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando al llegar al hotel
hotel en el que se iban a alojar pues, entre 10 y 12 personas usuarias de silla de ruedas junto con sus acompañantes, ninguna de las habitaciones reservadas estaba adaptada para personas con discapacidad. Imaginaros la sorpresa, ¿no? Cuando estás organizando un viaje para un grupo de personas con discapacidad, llegar a un hotel en el que previamente no se había tenido en cuenta este tema, ¿no? Evidentemente hubo quejas, hubo reclamaciones, se pudo solventar sobre la marcha esta situación, pero esto ya nos indica a que falta cierta formación, cierta concienciación y cierta saber qué necesidades tienen estos clientes, ¿no? Evidentemente, por parte de la asociación y por parte del hotel debería ser muy evidente tener controlado este tema. Si va a venir un grupo de personas con movilidad reducida, las habitaciones que debemos reservar evidentemente son las habitaciones que estén adaptadas, ¿no? para estas personas. Y esto nos lleva a una siguiente cifra, y es que el 70% de las personas con discapacidad piensa que falta formación en la atención, ¿no? Es cierto que en estos últimos años se ha avanzado mucho en la mejora de la accesibilidad, de las condiciones de accesibilidad, pero luego nos encontramos con el problema de que cuando llegamos a un destino, cuando llegamos a una oficina de turismo, a un restaurante que puede ser accesible, el personal que tiene que atendernos o que tiene que tratar con nosotros no conoce esas necesidades, esas casuísticas que tiene esta tipología de cliente, y en ocasiones, bueno, pues esa sensación que queda en el cliente es no del todo satisfactoria, porque bueno, pues no están sabiendo dar respuesta a esas necesidades que quizá ni tan siquiera se han planteado que existen, ¿vale? ¿Las personas con discapacidad están dispuestas a gastar más dinero en satisfacer esas necesidades de accesibilidad que tienen? Bueno, pues un sí rotundo. Ojalá llegue el momento en el que podamos viajar en igualdad de condiciones y salir de viaje no nos suponga bueno, pues un esfuerzo económico superior al del resto de la población. Pero a día de hoy somos conscientes de que tenemos que pagar más por irnos de vacaciones por una sencilla razón. Si empezamos por el alojamiento, sin ir más lejos, pues la mayoría de las veces tenemos que buscar alojamientos de 4 o de 5 estrellas, porque es muy complicado todavía encontrar alojamientos de 2, de 3 estrellas, albergues, hostales que sean accesibles. Por lo tanto, ahí ya sabemos que bueno, pues en la parte de alojamiento vamos a tener que gastar en principio más que cualquier otro cliente. Por otro lado, en muchas ocasiones las personas con discapacidad necesitan una asistencia y tienen que viajar con una persona que les ayuda. En ese caso, esa persona también pernocta, también come, también tiene que hacer el resto de actividades y hay que pagar ese cliente o ese viajero con necesidades de accesibilidad. Tiene que viajar por el servicio de su acompañante, además de pagar sus honorarios. Por lo tanto, bueno, pues que veáis que evidentemente somos conscientes de que para viajar tenemos que gastar más dinero y estamos dispuestos a ello porque de hecho el 72% de la población con discapacidad viaja al menos 2 veces al año. Tened en cuenta que en general las personas con discapacidad suelen tener bueno, pues una estabilidad económica más o menos uniforme y que incluso situaciones como las que hemos vivido ahora en pandemia pueden no afectar en el entorno económico porque bueno, pues en muchas ocasiones son personas que están jubiladas, que tienen una pensión y que bueno, pues aunque vengan situaciones como las que la que acabamos de vivir o que todavía estamos viviendo, bueno, pues no influye la pérdida de trabajo porque no es el caso, ¿vale? En cuanto, por ejemplo, al turista alemán, comentábamos previamente, Antonio me comentaba que un porcentaje muy importante de los turistas que viajan a vuestro territorio son turistas alemanes. Bueno, pues en concreto, el 60% de los turistas alemanes con discapacidad estarían dispuestos a pagar más por encontrar un destino accesible. El problema no es tanto cuánto más me vaya a costar, sino cuánto de accesible va a ser el lugar al que voy a ir, ¿no? Así que, bueno, pues ahí estamos viendo también que, bueno, es una parcela importante porque os tengo que decir que todavía quedan muchas necesidades sin satisfacer y todavía hay muy pocos destinos que realmente sean inclusivos para todas las personas. Así que, como se suele decir, el que primero pega, pega 2 veces y aquellos destinos que se están poniendo las pilas y que lo están haciendo bien, pues están comiendo una parte importante de la tarta.
Por otra parte, solemos ser clientes muy fieles. Si hemos estado en un destino en el que hemos estado a gusto, en el que los servicios, las actividades han sido accesibles y han cubierto nuestras expectativas, solemos repetir y más aún solemos ser muy buenos comunicadores, ¿no? O sea, el colectivo de personas con necesidades de accesibilidad se mueve muchísimo en foros, en grupos, en asociaciones y tanto para bien como para mal suelen compartir sus experiencias, con lo cual, bueno, pues ahí también tenéis un dato importante para trabajar. Y evidentemente, al hilo de todo esto, surgen servicios complementarios que pueden generar nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Si un entorno, si un destino es accesible, pues van a surgir empresas como, por ejemplo, alquiler de ayudas técnicas. Seguro que habéis visto cada vez más en más destinos, en más ciudades, que han florecido tiendas o empresas que ofrecen el alquiler de scooters, de andadores, de sillas de ruedas e incluso, por ejemplo, de grúas o de camas automáticas, porque en muchas ocasiones estas personas no viajan con todo su equipamiento desde casa. O, por ejemplo, la tercera edad, bueno, pues a lo mejor no va a venir con su scooter hasta la provincia de Cádiz, pero sí que va a buscar una ortopedia o una tienda donde pueda alquilar ese equipamiento. Así que, bueno, pues son nuevos servicios complementarios, nuevas oportunidades de negocio que están surgiendo. ¿Se puede satisfacer esta necesidad de un modo rentable? Bueno, vamos a ir viendo, os voy a ir poniendo luego ejemplos de destinos que han apostado por la accesibilidad y vamos a ver un poco qué retorno están teniendo. Pero según la OMT, aquellos mercados, aquellos destinos que no tienen accesibilidad tienen un 30% menos de volumen que los destinos que sí que están trabajando en ello. Y está clarísimo que la accesibilidad es una inversión de calidad para todos, siempre y cuando esa accesibilidad sea correcta. Como decía Antonio, no un quitamultas, no intentar cumplir la normativa de una forma muy, muy básica, sino ser plenamente conscientes de que lo que queremos hacer, lo queremos hacer y lo queremos hacer bien, ¿no? Para poder ofrecer un servicio de calidad. De esa forma también animaremos las ventas en temporadas que no son de alta ocupación. Tened en cuenta que muchas veces las personas, la tercera edad y las personas con discapacidad tienen todo el tiempo libre del mundo y evitan viajar en momentos, pues en julio o en agosto, cuando están todos los destinos saturados, prefieren hacerlo en unas épocas del año que están mucho más tranquilas. Y esto también es una oportunidad para esos destinos que quizá en un momento dado bueno, pues pueden mantener plantilla o pueden seguir ofreciendo sus servicios o alargar las temporadas turísticas, ¿no? También es muy importante atraer al turismo extranjero. En España tenemos la ventaja y el inconveniente, ¿no?, de ser un destino turístico por excelencia. España se ha vendido en sí mismo sin mucho problema y por eso en ocasiones no hemos prestado demasiada atención a trabajar en la calidad de generar productos para ciertos mercados, como puede ser el turismo inclusivo. ¿Qué está ocurriendo? Pues que otros destinos cercanos sí que están apostando por ello y esto puede hacer que parte de los viajeros extranjeros que visitan España puedan mirar con buenos ojos destinos vecinos que estén trabajando mucho más en la accesibilidad. Y un caso muy, muy claro lo tenemos ahora con la COVID. Hemos visto que durante este año todos los destinos se han afanado por llamar la atención del turista nacional, del turista de proximidad. Todos estaban ofreciendo, bueno, pues más o menos lo mismo, pero muy pocos destinos, por no deciros prácticamente ninguno, ha llamado la atención o ha trabajado para atraer al turista con necesidades de accesibilidad. Y es un colectivo que ahí está, que tiene tiempo, que tiene dinero, que tiene ganas de viajar y que en muchas ocasiones no lo hace porque no encuentra oferta acorde a sus necesidades. Así que, bueno, es importante especializarse y, bueno, pues ver que cuando lleguen momentos complicados como el que acabamos de vivir, si estamos preparados, vamos a poder atraer a un mercado que ahí está, que quiere salir y no encuentra la forma de hacerlo, ¿no? Como os decía, esto genera nuevas oportunidades de negocio, como hemos visto, empresas que ofrecen el servicio de alquiler de ayudas técnicas o el servicio asistencial. Tened en cuenta que os decía que muchas veces las personas con discapacidad o las personas mayores necesitan ayuda, necesitan asistencia
Incluso muchas veces los propios familiares necesitamos en vacaciones relajarnos y descansar. Y en muchas ocasiones contratamos el servicio de una asistencia personal en destino que nos ayude bueno, pues en esas labores cotidianas y diarias que tenemos con nuestros familiares. Nosotros también queremos descansar. Entonces es muy importante que cuando lleguemos a un destino podamos encontrar una empresa que nos ofrezca este servicio. Servicio de, en un momento dado, levantar, vestir, duchar o acompañar en un paseo a una persona mayor, una persona que tiene Alzheimer o cualquier otro tipo de necesidad, ¿no? Es fundamental también crear actividades que sean inclusivas. Pensad en muchas de las actividades que vosotros podéis desarrollar cuando os vais de vacaciones, ¿no? Pues desde excursiones a actividades acuáticas, bueno, cualquier actividad que vosotros estáis desarrollando o que contratáis en vuestras vacaciones, poneros en la piel y en la situación de una persona sorda, de una persona ciega o de una persona con movilidad reducida. ¿Realmente creéis que todas esas actividades que vosotros estáis contratando las podría realizar también una persona con discapacidad? Pues evidentemente habrá algunas que no, pero hay otras muchas, muchísimas que se podrían llegar a hacer, pues como, no sé, os pongo distintos ejemplos: volar en globo, poder hacer paratrike, poder hacer surf. Son actividades que con formación y con conocimiento pueden ser completamente inclusivas para todas las personas, tengan o no tengan discapacidad. Lo mismo, especializarnos en alergias o intolerancias alimentarias. Cada vez hay más problemas en este aspecto y todavía son muy poquitos los destinos que realmente estén dando respuesta a estas necesidades. Al hilo de esto, me gustaría comentaros el caso de éxito de Cangas de Narcea, un pequeño pueblecito asturiano en el que, bueno, pues por la circunstancia que sea, hay un porcentaje de población muy alto en esa localidad que tienen celiaquía. Y bueno, pues ellos vieron la oportunidad de negocio, empezaron varios bares y restaurantes, empezaron a especializarse en la creación de menús específicos para personas celíacas, y al hilo de esto, bueno, pues se sumaron panaderías, pastelerías, empresas que elaboran pues, productos como puedan ser embutidos, patés, aceites, mermeladas. Entre todos hicieron piña y bueno, pues ¿qué pasó con esto? Que en muy poquito tiempo Cangas de Narcea se convirtió en el destino por excelencia para personas bueno, pues con esta situación, con esta problemática, ¿no? Y como veis, bueno, pues empezaron a ser un referente en todos los medios de comunicación. Esto fue una llamada también para aquellas personas que tienen esta necesidad, que en un momento dado, entre ir a un destino en el que, bueno, pues a lo mejor encuentran uno o dos restaurantes donde saben que pueden comer con total tranquilidad o creen que pueden comer con total tranquilidad, pues encontrarse con una oferta muy amplia y muy variada, bueno, pues hizo que en muy poquito tiempo empezara a crecer el número de viajeros a Cangas de Narcea con esta necesidad, ¿no? Con esta especificidad. Una cosa que debéis tener clara es que la accesibilidad ha venido aquí para quedarse y que tenemos que evitar ponerle barreras al dinero. Yo os pongo siempre un ejemplo. Si yo tengo una moneda y tengo delante de mí dos tiendas, una tiene un escalón y otra tiene una rampa, y yo lanzo la moneda rodando, evidentemente, en el único sitio donde va a entrar es donde hay rampa, no donde hay escalón. Por eso, bueno, pues me parece un ejemplo bastante claro, bastante evidente de no ponerle barreras al dinero. Esto muchos centros comerciales, la mayoría de los centros comerciales, lo han tenido muy claro desde el minuto uno y han hecho que sean entornos realmente amables, especialmente para personas con movilidad reducida, pero cada vez más van trabajando también a otros niveles. Así que, bueno, recordad siempre el truco este de la moneda entre el escalón y la rampa o la entrada a cota cero. Quiero compartir con vosotros un ejemplo también de un recurso, de un pequeño museo, un pequeñito centro de interpretación dedicado al vino, porque en muchas ocasiones cuando tengo reuniones con empresarios que quieren empezar a apostar por la accesibilidad o por destinos, me suelen decir, bueno, es que esto de la accesibilidad va a ser carísimo. Bueno, pues puede ser caro o puede no serlo tanto. Es muy importante
que tengamos una amplitud de miras. Y si nos ponemos en los pies de los diferentes perfiles, veremos cómo podemos adaptar de forma relativamente sencilla todo lo que tenemos a nuestro alrededor. No es cuestión de tirar y volver a empezar. Quiero compartir con vosotros este ejemplo para que veáis después un poquito también qué resultados ha tenido. Como os decía, esto era un pequeño centro de interpretación, es de una familia, es una iniciativa privada, con lo cual, bueno, pues la inversión económica que había también era pues, más reducida bueno, pues que en un gran proyecto, ¿no? Y cuando se pusieron en contacto con nosotros nos dijeron, bueno, es que nos gustaría que este establecimiento fuera accesible para personas usuarias de silla de ruedas. Nosotros dimos una vuelta de tuerca y dijimos, vamos a intentar que sea inclusivo para todas las personas. Lo que hicimos en un primer momento fue eliminar barreras arquitectónicas, quitar todos los escalones, que había muy poquitos, pues por ejemplo, en la barrica que estáis viendo en la fotografía superior derecha, bueno, pues ahí había un pequeño escalón, se eliminó el escalón, se hizo una rampa, de forma que, bueno, pues una persona usuaria de silla de ruedas pudiera acceder. En la imagen que veis en la parte inferior izquierda, veis que hay unas barricas. Bueno, dentro de esas barricas hay pequeñas miniaturas en las que se va viendo un poco, bueno, pues la evolución de la producción del vino, ¿no? Desde cómo se produce en el campo, pasando a toda la elaboración en bodega y bueno, pues a la propia fiesta de la vendimia. ¿Qué ocurría? Que estas barricas estaban colocadas de una forma muy alta, estaban a una altura que tanto las personas, los niños o personas de baja estatura o usuarios de silla de ruedas no podían verlo. Claro, ahí teníamos la opción de hacer una obra faraónica y bajarlo todo abajo o simplemente, bueno, pues utilizar unos periscopios. Ya veis que es algo muy sencillo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces es simplemente ponernos en situación y pensar en cómo podemos solucionar estos problemas. Probablemente, pues quizá a muchos de vosotros no se os ocurran estas ideas, pero bueno, pues que sepáis que hay empresas, hay asociaciones, hay entidades que os podemos ayudar a hacer que vuestros recursos sean mucho más inclusivos para todas las personas. Trabajamos también la accesibilidad visual. ¿Qué hicimos? Este museo tenía gran parte de la musealización, gran parte de los contenidos estaban metidos dentro de vitrinas. Esto es algo que siempre suele ocurrir en los museos, ¿no? Y todo es no tocar, no tocar, no tocar. Bueno, pues en este caso lo que hicimos fue sacar de esas vitrinas gran parte de los contenidos o de los elementos que se estaban exponiendo para que se pudieran tocar, para que se pudiera interactuar con ellos. En esta imagen veis, por ejemplo, a una persona ciega que está leyendo en braille, en esas cartelitas, bueno, pues qué es lo que tiene delante, que en este caso son diferentes pesas para, bueno, pues para saber cómo se pesaban, ¿no? Las uvas, para saber lo que es una pesa de medio kilo, de 1 kilo, de 2 kilos, ¿vale? También se hicieron pequeños cartelitos dentro de las diferentes estaciones táctiles, esto se llama una estación táctil, se hicieron unos cartelitos con texto muy grande para que las personas que tienen baja visión o incluso los que tenemos presbicia no nos tengamos que poner las gafas para leer la información que nos están ofreciendo. Y debajo se etiquetó en braille con vinilo de una forma muy sencilla esa información, de forma que vosotros, nosotros y ellos todos pudiésemos llegar a conocer esa información, ¿no? Se utilizan también bolígrafos parlantes, porque tened en cuenta que dentro de las personas con discapacidad visual no todas son ciegas y de las que son ciegas no todas tienen conocimiento de braille, pues porque quizá en muchas ocasiones ha sido una ceguera adquirida y llevan relativamente poco tiempo siendo ciegos y no tienen ese conocimiento, ¿vale? Entonces, en este caso se utilizaron unos bolígrafos en los que al colocarse encima de cada uno de las cartelitas, ese bolígrafo le dice a la persona que lo está utilizando qué es lo que está escrito, ¿vale? Os hablaré ahora también un poquito. Hicimos PDFs accesibles, hicimos una audiodescripción en una película 4D. Ellos, una de sus productos estrella es una película que tienen en 4D, que es una auténtica maravilla. Pero ¿qué ocurría con esta película? Pues que gran parte de los contenidos son visuales, son imágenes muy bonitas, con una música de fondo, que claro, una persona con discapacidad visual no entendía lo que estaba pasando. Ahí lo que hicimos fue
hacer una audiodescripción, de forma que cuando llegue una persona con discapacidad visual se pone unos cascos y en el momento en el que no hay voz, los actores y las actrices no están hablando o no hay una voz en off, un narrador les va describiendo qué se ve en esas imágenes. ¿Qué pasó con esto? Bueno, pues que aunque inicialmente se pensó específicamente para personas con discapacidad visual, a día de hoy os puedo asegurar que muchas personas que no tienen discapacidad visual utilizan ese sistema porque enriquece bastante a la hora de ver la película. También se colocaron franjas guía dentro del suelo para que las personas con discapacidad visual pudieran orientarse de forma autónoma sin necesidad de que alguien tuviera que estar diciéndoles cuál es el camino que tenían que llevar. Se renovaron todos los paneles, que eran ya antiguos, que tenían un cuerpo de letra muy, muy chiquitito, no se veían bien porque el fondo y el texto, bueno, pues no había mucho contraste. Y en este caso se hicieron diferentes directorios, como la imagen que veis a mano izquierda, en el que los textos, como veis, contrastan cromáticamente con el fondo, el cuerpo de letra es bastante grande, además se colocó también un vinilo en braille y se fueron utilizando los colores como forma también de orientación, en este caso para personas con discapacidad intelectual. En la margen derecha, en la imagen de la derecha, veis también cómo quedaron los nuevos paneles informativos. Los fuimos separando por colores en función de idiomas. En castellano va en blanco, en euskera va en verde y en inglés va en azul. Y si os fijáis, abajo del todo hay un código QR que pone PDF accesible. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando llega una persona, cualquiera de nosotros, pero en especial una persona con discapacidad visual, escanea ese código QR y le lleva a un PDF, a un documento PDF con el que puede navegar y que su lector de pantalla le está leyendo todo lo que pone en ese panel. Puede elegir también el idioma en el que lo quiere escuchar sin ningún tipo de problema. Y ya veis que esto, bueno, pues tampoco requiere un gran coste ni una gran inversión económica. Es simplemente saber cuando vayamos a diseñar cómo podemos hacer para que sea más fácil, más comprensible y más visual para todas las personas. Se trabajó mucho con las experiencias, en este caso, se hicieron muchos juegos interactivos, como bueno, pues, intentar descifrar los olores que vamos a encontrar en el vino, ¿no? Y uno de los juegos es este que veis, por ejemplo, aquí a mano izquierda, en el que hay distintas cartelas que bueno, se desplazan, se corren. Aquí la estáis viendo abierta, ¿no? Entonces, tú tienes que, al lado de cada botecito, abres cada bote, lo hueles y tienes que identificar cuál es el olor que te recuerda, ¿no? Pues en este caso, a mora, a mantequilla o a manzana. Y al correr la tapa superior, nos llega la solución, es manzana. Si os fijáis, esta forma de presentar este juego se ha hecho de forma que una persona que tenga baja visión lo pueda ver correctamente, porque su cuerpo de letra es muy grande. Una persona que tenga discapacidad intelectual lo puede entender perfectamente porque van los dibujos, aunque yo no supiera leer o aunque no conociera el idioma, sé lo que es la mora, sé lo que es la manzana y sé lo que es la mantequilla. Y además va etiquetado en braille de forma que una persona con discapacidad visual también lo pueda entender. En la imagen de la derecha veis la franja guía que se colocó. En este caso teníamos un problema y es que el suelo era muy rugoso. Como veis, es un suelo de piedra y era bastante complicado colocar una franja guía convencional. Y en este caso lo que se hizo fue con un herrero local, bueno, pues colocar unas franjas metálicas que al pasar con el bastón detectaba la diferencia de rugosidad entre el suelo y la franja guía. El sonido también les ayuda a orientarse y cuando hay una estación táctil o un punto de especial interés para una persona con discapacidad visual, si os fijáis, hay un recuadro con diferente textura, que lo que le está diciendo es porque aquí hay algo que puede ser interesante para ti. Ya veis que, bueno, pues son soluciones relativamente sencillas que pueden estar al alcance de todas las personas. En el caso de la discapacidad auditiva, nos encontrábamos que son visitas guiadas y evidentemente los guías que hacen las visitas al centro pues no tenían conocimiento de la lengua de signos y bueno, teníamos que ver cómo solventar este problema. En este caso lo que hicimos fue si la visita tiene, imaginaros, 10 puntos donde el guía da información, recogimos esa información y grabamos unos vídeos en los que un intérprete de lengua de signos
ofrece esa información y se ofrece de dos formas, con intérprete de lengua de signos y con subtítulos. Quizá igual os estáis preguntando que por qué, ¿no? Si es reiterativo, si ya tienen la lengua de signos, ¿por qué está subtitulado? Bueno, pues debéis saber que las personas con discapacidad auditiva no siempre se comunican en lengua de signos. Hay personas cuya lengua materna es la lengua de signos, pero hay muchas personas sordas que se comunican de forma oral, sobre todo, bueno, pues personas que utilizan implante coclear o audífono. Entonces, para ellos, aunque les pongamos la lengua de signos, no sirve de nada porque no es la lengua en la que se manejan y no lo entienden. Es como si lo viéramos cualquiera de nosotros. Por eso se añaden los subtítulos. Bueno, pues en esos diferentes hitos lo que se hizo fue lo mismo, colocar unos paneles con unos códigos QR para que cuando llegue una persona con discapacidad auditiva pueda seguir la visita exactamente igual, de forma inclusiva con el resto del grupo, sin necesidad de tener que estar contratando a un intérprete, sin necesidad de que el personal tenga conocimiento de la lengua de signos. Bueno, pues simplemente cada uno de nosotros escaneamos ese código QR y con nuestro móvil podemos ir siguiendo la explicación de forma inclusiva. También se colocaron bucles de inducción, tanto en la sala de proyección como en la propia visita. Son unos lazos que se ofrecen a aquellas personas que utilizan implante coclear o audífono para que puedan escuchar y puedan seguir mejor la visita. Seguro que en alguna de las visitas turísticas que hayáis hecho en alguna de las ciudades os habréis fijado que el guía va con un micrófono y los turistas van con un pinganillo en la oreja. Bueno, pues esto es algo similar, solo que, con un lazo que sirve para esas personas que llevan audífono, para que puedan escuchar correctamente todas las explicaciones y independientemente de que haya ruido en el entorno o que haya gente que esté hablando, puedan percibir el mensaje sin ningún tipo de problema. En cuanto a la accesibilidad cognitiva, a las personas con discapacidad intelectual, ya os adelantaba antes que hemos utilizado el código de color, por ejemplo, en los carteles, cada vez que vemos el cartel con información en blanco, vemos que siempre es la información en inglés, si es en verde es en euskera o si es en azul es si en blanco es en castellano, verde en euskera y azul en inglés. Se añadieron documentos gráficos, dibujos que nos sirvan para entender y para ver, pues en este caso, en la lengua ir viendo dónde podemos ir reconociendo los diferentes gustos, ¿no? Pues el gusto dulce lo vamos a encontrar justo en la puntita de la lengua, el gusto ácido, ir viéndolo de una forma más gráfica. Y aún así, con todo, hicimos también unas explicaciones en lectura fácil, de forma que cuando llegue una persona con discapacidad intelectual tenga esa información de forma mucho más sencilla, más esquemática y más acorde a sus necesidades. Pero se trabajaron también otros detalles, como por ejemplo, se hizo un fotocall, que todo el mundo cuando llega allí, pues se hace sus fotografías en Villa Lucía, y si os fijáis, en este fotocall estamos representando pues toda la diversidad, personas con discapacidad visual, física, auditiva, sin discapacidad, porque el objetivo era que fuese un espacio 100% inclusivo. También se compraron sillas de ruedas en concreto una silla de ruedas porque el local es chiquitito, pues por si en un momento dado llega una persona mayor o alguien que se ha accidentado y que necesita, pues hacer el recorrido con silla de ruedas y no viene con silla propia. Y por supuesto se trabajó mucho en cuanto a la formación del equipo. Fundamental que el equipo que tiene que trabajar y que tiene que tratar con las personas con necesidades de accesibilidad conozca esas necesidades y sepa y pueda empatizar con ellos. De poco nos serviría que el centro fuera 100% inclusivo si luego nos encontramos con un guía que no nos conoce, que no sabe realmente lo que necesitamos, que utiliza terminología incorrecta, que a lo mejor, pues si soy una persona sorda, cuando estoy dando la explicación me doy la vuelta y entonces estoy perdiendo el contacto visual con esa persona. Lo que se hizo fue una labor importante de formación con todo el equipo de Villa Lucía. Ellos también han trabajado muy bien la comunicación, porque yo siempre digo que la mujer del César, además de serlo, tiene que parecerlo. En muchas ocasiones me encuentro con empresas que dicen, es que mi hotel, mi museo, mi restaurante es accesible, pero no vienen personas con discapacidad. A ver,
analizar la situación. Cualquiera de vosotros, seguro que antes de ir a comer a un restaurante o de alojaros en un hotel, lo primero que hacéis es echar un vistazo en internet y buscar información sobre comentarios, sobre qué tal se come o sobre cuánto de bonito es o qué servicios ofrece. En el caso de las personas con discapacidad, lo que buscamos, además de todo eso, más que además, lo primero que buscamos es saber si es accesible o no. Y en este caso, lo que suele ocurrir es que en prácticamente ninguna página web se habla de la accesibilidad de ese recurso. Si tu hotel es accesible, cuéntalo, explícalo, enséñalo en fotografías, describe esa accesibilidad para que yo realmente pueda llegar a ti y crea que tu producto realmente se ajusta a mis necesidades. ¿Qué ocurrió con Villa Lucía? Pues que prácticamente desde el primer mes empezó a ganar premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional, tanto del sector de la discapacidad como del sector del enoturismo. ¿Por qué? Pues porque, señores míos, por mucho que nos parezca que hemos avanzado una barbaridad, todavía la inclusión, la accesibilidad es una asignatura pendiente y hay muchísimos premios, hay muchísimos certámenes deseando premiar, valorar y poner, bueno, dar a conocer esas iniciativas de turismo inclusivo y de turismo sostenible. Así que, bueno, pues en muy poco tiempo empezaron a tener este tipo de reconocimientos que llevaron a su vez a una gran repercusión en medios de comunicación, como os digo, nacional e internacional. Y ya desde ese punto de vista, la inversión económica que hicieron tuvo un retorno en comunicación que nunca antes habían conseguido con ninguna de las otras iniciativas que habían planteado, ¿no? Con lo cual, desde ese punto de vista, ya había merecido la pena. Independientemente de esto, evidentemente, el retorno también en cuanto a el volumen de clientes que han ido recibiendo. Pero no solo eso, generaron nuevas sinergias con empresas del entorno. ¿Por qué? Pues porque en un destino turístico, por muy bonito que sea un hotel, por muy bonito que sea un museo, si no tengo nada más, difícilmente voy a ir. Entonces, ¿qué ocurrió con esto? Pues que empresas que estaban alrededor se dieron cuenta que, ostras, está empezando a venir bastante gente a Villa Lucía, bastante personas con discapacidad, están aumentando el volumen de viajeros. Claro, estas personas con discapacidad además viajan con sus familias, con sus amigos. ¿Por qué no nos ponemos las pilas nosotros también? Y así ocurrió que, por ejemplo, un alojamiento, un hotel que hay en la localidad, tuvo que modificar sus habitaciones. En un primer momento tenía una habitación que, bueno, era más o menos convertible, la fotografía que veis a mano izquierda, tenía una bañera, que, bueno, le poníamos una silla y, bueno, pues así más o menos se podían manejar, pero se dieron cuenta que venía la gente, se quedaba a dormir en el hotel y le decían, sí, pero no, o sea, esto realmente no cumple mis expectativas y solamente tenían una habitación. En poco tiempo, ¿qué hicieron? Modificar 8 de las habitaciones que tenían y convertirlas en habitaciones adaptadas. Eliminaron las bañeras por duchas a cota cero, las equiparon y empezaron a ofrecer servicio a todos esos clientes, a todos esos viajeros que visitaban el Museo de Villa Lucía. Pero no solo esto, también hubo empresas de transporte que dijeron, ostras, están viniendo muchos viajeros, muchos de ellos vienen en vehículo propio, pero otros muchos llegan aquí sin vehículo y después necesitan hacer rutas por el territorio y necesitan transporte adaptado. Y así surgieron, en un pequeño pueblecito como es La Guardia, surgieron 2 empresas de transporte adaptado, una furgoneta y un autobús con capacidad para, pues no sé si recuerdo, 15 o 16 sillas de ruedas, en el que también trabajaron, bueno, pues toda la información en braille, formación para el personal que tenía que atender a los viajeros con discapacidad. De esta forma vais viendo cómo al hilo de una iniciativa, todos en conjunto fueron creando un destino. Lo mismo con las rutas y las actividades. Resulta que había distintas empresas que ofrecían actividades y rutas turísticas por la localidad y por el entorno y se dieron cuenta de que a lo mejor esas actividades que estaban realizando, dándoles una vuelta de tuerca, las podían hacer inclusivas para todas las personas. Si estamos hablando de Rioja Alavesa, estamos hablando de vino. Vosotros allí en Jerez, en Cádiz, también tenéis mucho vino. Bueno, pues igual es una idea. Cuando llega septiembre, octubre, aquí se celebran vendimias y bueno, pues muchas de las bodegas trabajaban
ofrecían como una experiencia turística el venir a vendimiar y el hacer sus propios vinos. ¿Qué ocurría con las personas con discapacidad física? Pues es que un usuario en silla de ruedas no puede ponerse de pie y prensar el vino pisándolo. Bueno, pues lo que se hizo fue, como veis en la imagen de abajo, sacar las uvas a unos barreños y en una mesa que las personas con discapacidad las pudieran prensar a mano y pudieran hacer la actividad en igualdad de condiciones, ¿vale? En cuanto a las rutas, pues se fue viendo qué rutas eran las más accesibles para que estas personas pudieran hacerlas con total autonomía. Y así, a día de hoy, las rutas que se están ofreciendo es una misma ruta para todas las personas, tengan o no tengan discapacidad, sean personas mayores, sean personas jóvenes o sean atletas. Lo mismo en el arte y en la cultura, todo el mundo en el destino se fue poniendo las pilas y, por ejemplo, bueno, pues se trabajó para que los vídeos que se proyectaban en los centros y en los museos tuvieran subtítulos y estuvieran signados. Y lo mismo, bueno, pues el acceso, por ejemplo, a la iglesia para ver los retablos y para ver la entrada se acondicionó con una rampa de forma que todo el mundo pudiera entrar, ¿vale? Ocurrió lo mismo con las bodegas. En este caso es un caso muy, muy singular también, el caso de Bodegas Valdemar, que también trabajó, de hecho, inicialmente, antes incluso que Villa Lucía, trabajó en ser la primera bodega en ofrecer una experiencia 100% inclusiva, una experiencia en la que cualquier persona, puede haber un grupo de personas con distintas discapacidades y sin discapacidad, pueden hacer la visita sin tener que estar llamando con antelación, sin tener que estar preparando con antelación las cosas, básicamente con formación, haciendo que los vídeos que se proyectan estén subtitulados y signados, metiendo elementos que se pudieran tocar y, bueno, pues trabajando un poquito en el itinerario, en el recorrido que teníamos que hacer. Lo mismo con la hostelería, bares y restaurantes empezaron a ponerse las pilas y muchos de ellos ya ofrecen, por ejemplo, la posibilidad de descargar el menú en código QR y diréis, bueno, pero es que esto ya después de la pandemia lo hace todo el mundo. Pues sí, lo hace todo el mundo, pero muchísimas veces estos códigos QR nos llevan a unas imágenes y esas imágenes nosotros las podemos ver, las podemos leer, pero una persona con discapacidad visual, una persona ciega, no la va a poder leer. Si llevamos a un PDF accesible, como os decía antes, lo podremos leer nosotros y el lector de pantalla de esa persona ciega también podrá navegar y podrá de forma autónoma decidir si se quiere comer unos huevos con chorizo o unas chuletillas al sarmiento. Este es un ejemplo. Os tengo que decir que en el caso, por ejemplo, de Bodegas Valdemar, en los 6 primeros meses que empezaron con el funcionamiento de las visitas inclusivas, consiguieron un 20% en el aumento de las visitas a la bodega, que fue algo, bueno, increíble. Nos decían, bueno, es que esto está siendo, no un 20% que había aumentado el colectivo de personas con discapacidad, no, sino que les había aumentado un 20% el volumen de visitas generales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque efectivamente abrieron sus puertas a muchísimas más personas que bueno, que todavía tenían esas necesidades sin satisfacer, ¿vale? Ahora me gustaría hablar un poquito sobre los destinos inclusivos. Os he puesto el ejemplo de cómo poder hacer un producto inclusivo y de cómo debemos trabajar conjuntamente unos y otros para hacer que los destinos sean inclusivos, pero hay 5 claves que tenemos que tener muy en cuenta. La oferta, la formación, la colaboración, la información y el seguimiento. Os he ido un poco adelantando toda esta información, pero lo vamos a ir viendo. En un destino es fundamental conocer qué oferta de turismo accesible hay, tener un diagnóstico de accesibilidad del destino y ofrecer soluciones a los problemas que tengamos. Cuidado porque no es oro todo lo que reluce. En muchas ocasiones vemos que hay empresas que dicen, no, es que mi establecimiento es accesible. Ostras, que no tengas escaleras no quiere decir que seas accesible, ¿vale? Es importante ver qué nivel de accesibilidad tienes en función del tipo de discapacidad, ver qué problemas puede haber. Os pongo aquí un ejemplo de un baño, ¿no? Os represento la accesibilidad física porque es la más visual, la más evidente, ¿vale? Esta es la fotografía de un baño, de un alojamiento que dice ser accesible. Efectivamente, el inodoro tiene barras de apoyo, pero si os fijáis, al lado del inodoro hay un bidet. Una persona usuaria de silla de ruedas necesita tener como mínimo a uno de los lados 80 centímetros para poder colocar la silla y poder transferir. Por lo tanto, es muy importante que yo antes de llegar sepa qué condiciones de accesibilidad va a tener ese recurso, porque si soy una persona mayor
que me puedo levantar y que voy con mi andador, para mí este baño va a ser perfecto. Pero si soy una persona usuaria de silla de ruedas que no puedo moverme, que no tengo movilidad en las piernas, este baño no me va a servir absolutamente de nada. Y puede suponer un problema porque lo que voy a hacer va a ser enfadarme, probablemente poner una reclamación y hablar mal de este establecimiento en redes sociales. Así que es muy importante tener un conocimiento sobre esas condiciones de accesibilidad de forma objetiva, corregir esos errores que nos hemos ido encontrando y hacer un seguimiento para tener un mantenimiento de accesibilidad de forma permanente, ¿no? A veces nos encontramos con lugares que han sido accesibles, pero que pasado el tiempo han dejado de serlo. Típico ejemplo de el baño de zonas comunes en muchos sitios, el baño adaptado en zonas comunes. Bueno, pues termina siendo el cuarto de la limpieza, el almacén, y cuando llega una persona con discapacidad resulta que no lo puede utilizar porque está lleno de cosas, ¿no? Para ello, para hacer bien las cosas, pues es muy importante que contéis siempre con profesionales de la accesibilidad o con personas, al menos con personas con discapacidad, que os orienten y que os digan cómo lo tenéis que hacer. ¿Vale? Aquí os pongo varios ejemplos reales de empresas que han intentado ser accesibles, pero como decía Antonio al principio, ¿no? Un poco, bueno, por salvar el expediente, por cubrir la papeleta, pues aquí vemos rampas que son auténticos tourmalets, que prácticamente nadie va a poder subir o bajar de forma autónoma por estas rampas. De hecho, bueno, es que yo ni con el carro del bebé me atrevería a subir o bajar por aquí, ¿no? Es muy peligroso. En realidad esto veis que son ejemplos de dinero malgastado, ¿no? Es mejor no hacerlo que hacerlo mal. Si en este momento no lo podemos hacer, vamos a esperar a poder hacerlo en condiciones a otro momento, porque esto realmente es tirar el dinero y además nos puede generar problemas de caídas, de accidentes o de denuncias, ¿no? Aquí os pongo también ejemplos, como os decía, pues de baños que podían haber sido bien accesibles o que en su momento pudieron serlo y después dejaron de serlo. El primero, bueno, pues vemos que al lado del inodoro hubiéramos tenido espacio con la ducha estando a cota cero, pero después se colocó una mampara de cristal que hizo que ya no hubiera espacio de transferencia, ni para el lavabo, ni por la zona del lavabo, ni por la zona de la ducha. O el otro ejemplo en el que se han colocado las barras de tal forma que, bueno, tienes que ser un deportista de élite para poder saltar por encima de estas barras. Y realmente, ¿lo han hecho mal aposta? Pues no, lo han hecho mal por desconocimiento, por no saber muy bien qué necesidades tienen y cómo se utilizan estos elementos, ¿no? Por eso es fundamental, lo que os digo, tener formación, contar con profesionales y, si no, formarnos en cuanto a saber qué necesidades tienen esas personas con discapacidad. Tened en cuenta que muchas veces, cuando hablamos de, sobre todo de discapacidad visual, auditiva o intelectual, a veces no tienen tanto una necesidad de accesibilidad en sí mismo y esas necesidades a veces se pueden cubrir con un buen trato, con un buen conocimiento, ¿no? Por ejemplo, si soy una persona con discapacidad visual y llego a un hotel y el hotel no tiene franja guía, no me voy a saber orientar, no voy a saber llegar hasta mi habitación, pero es tan sencillo como que el personal, la persona que me está haciendo el check-in, cuando yo llego a la recepción, se ofrezca a acompañarme a la habitación y me vaya describiendo todo el recorrido que tengo que hacer. De esa forma, pues probablemente con una o dos veces que lo hagamos, lo voy a memorizar y ya voy a ser autónomo. Ahí estoy encontrando empatía en ese profesional turístico que sabe cuál es mi necesidad, me está ofreciendo su ayuda y lo está haciendo de una forma correcta y está haciendo que yo tenga una experiencia muy satisfactoria que va a redundar en que probablemente repita y, sobre todo, en que lo comparta con mi grupo de amigos. ¿Vale? Os pongo un ejemplo. Estáis todos muy calladitos, muy calladitas y yo no paro de hablar y esto no me suele gustar. Me gusta la participación. Os pongo aquí un ejemplo. Imaginaos que trabajáis en la recepción de un hotel y que llega un cliente que se comunica en lengua de signos, pero tú no te comunicas en lengua de signos. ¿Cómo haríais para comunicaros con esa persona? ¿Conocéis alguna herramienta, algo que os pueda ayudar a comunicaros con ellos? Y más aún, imaginaros que hay una situación de emergencia, hay un incendio en el hotel y de repente tenéis que poneros en contacto con esa persona. ¿Cómo lo vais a hacer? No sé si alguien por aquí se anima a dar respuesta. Bueno, si queréis podéis, o bien por audio,
o bien por el canal de chat en responder o hacer la pregunta. Yo se la traslado a Isaac. Bueno, por si acaso os da vergüenza o os da pereza, os voy a ir adelantando. A ver, voy viendo aquí en el chat que entra. Quizás escribir en un papel, ¿vale? Sí, sí, perfecto, Laura. Esa es una muy buena opción. Poder escribir en un papel puede ser una buena opción. Por aquí, Beatriz García Reyes, hola Beatriz, nos dice lectura labial o con un papel. Efectivamente, podríamos mejorar mucho la comunicación si nos estamos mirando mutuamente, pero fijaros en el detalle que os estoy diciendo. Os estoy diciendo que se comunica en lengua de signos. Evidentemente, la mayor parte de las personas que se comunican en lengua de signos también tienen capacidad lectora y escritora, pero bueno, puede que no, puede que no. Así que os voy a enseñar una herramienta que existe, que quizá no conozcáis y que me parece muy útil. No sé si habéis oído hablar alguna vez del sistema S-Visual. Es un sistema de teleinterpretación. Mira, por aquí me está diciendo Beatriz, muy bien, contar con un intérprete online. Efectivamente, si el personal que hay en recepción no conoce la lengua de signos, que es lo habitual, pues tenemos este servicio, existe el servicio de S-Visual. Os voy a poner brevemente un poquitito de este vídeo para que veáis un poquito cómo funciona. A través del móvil, responde por aquí también Débora, evidentemente, podríamos para llamar a esa persona o para avisarle que tenemos esa situación de emergencia, un WhatsApp, ¿no? A través del móvil es la forma ideal. Os digo esto porque, por ejemplo, el WhatsApp ha sido una revolución para la comunidad sorda, para comunicarse con ellos, y en muchas ocasiones esto en los alojamientos no lo tenemos en cuenta, no se tiene en cuenta, ¿no? Sería conveniente que el hotel tuviera una línea de teléfono que tenga acceso al WhatsApp para podérselo ofrecer a ese cliente con discapacidad auditiva cuando está haciendo el check-in, decirle, mira, tenemos este número de teléfono por si nos tuviéramos que comunicar o por si surge algún problema. Así que, efectivamente, esa es una de las claves importantes, el tema del móvil. El móvil también es el tema del WhatsApp también es muy útil en el caso de la discapacidad física, luego lo veremos, para enseñar la accesibilidad a esos clientes que todavía no han llegado y que están dudando sobre si tu establecimiento es lo suficientemente accesible como para que se puedan manejar de forma autónoma. Os pongo brevemente el vídeo de S-Visual para que veáis un poco en qué consiste este sistema. Si os dais cuenta, la persona sorda se accede a la recepción. No sé si escucháis bien el sonido del vídeo, creo que no. ¿Me podéis confirmar si escucháis el sonido del vídeo? No, no se escucha, exacto. No se escucha. Vale, perfecto. Bueno, como veis, básicamente consiste en que la persona sorda, a través de este sistema de teleinterpretación, se pone en contacto, está hablando en este caso, con la persona de la recepción, y la persona de la recepción, a su vez, contacta con el servicio de teleinterpretación que hace de intérprete de lengua de signos en forma remota. De esta forma estamos ofreciendo un servicio de excelente calidad sin necesidad de tener a una persona en plantilla que tenga ese conocimiento. Así que, bueno, la plataforma es visual. Os lo dejo ahí para que, bueno, si queréis, después le echéis un vistacito, busquéis, googleéis un poquito y conozcáis un poco más el servicio que ofrecen. Ofrecen el servicio por horas, de forma puntual. Bueno, es un servicio bastante interesante. Nosotros lo hemos implementado en distintos proyectos y la verdad es que la gente está muy contenta con ello. Así que, bueno, pues porque lo conozcáis, básicamente. Otro de los puntos importantes en los destinos es la colaboración. Como os decía al principio, ¿no? Cada uno de nosotros por nosotros mismos no vamos a llegar a buen término o podremos llegar a llamar la atención de un tanto por ciento de población muy chiquitito. Lo ideal es que trabajemos de forma conjunta entre todos. Desde la parte de la administración, los políticos y los técnicos, los políticos evidentemente que crean en que merece la pena, ¿no?, desarrollar proyectos y productos turísticos inclusivos, pero también por parte de los técnicos, que esos técnicos que tienen que, en cierto modo, contratar o desarrollar o plantear unos pliegos técnicos sepan exactamente que efectivamente
el turismo inclusivo está ahí y que merece la pena. Por otra parte, también el sector privado. Tengo que decir que en muchas ocasiones el sector privado a veces va por delante del sector público, ¿no? Que en mi experiencia personal, en nuestros primeros años, cuando nosotros empezamos con esto hace, como os digo, 18 años, cuando mi marido tuvo el accidente, pues era mucho más receptivo el sector privado que apostaba por ello. Pero claro, ¿qué hacemos si, lo que os decía al inicio, qué hacemos si mi hotel es accesible, pero resulta que todas las calles que tengo alrededor no lo son? O si los museos, o si las iglesias, o si el entorno no es accesible, pues de poco me sirve, ¿no? Tenemos que trabajar de forma conjunta y trabajar también con el sector de la discapacidad. No tengáis miedo en colaborar con las personas con discapacidad, con las entidades, con empresas, con usuarios, porque ellos van a ser, en cierto modo, quienes más y mejor os van a decir cómo estáis haciendo las cosas y cómo podéis mejorar. ¿Vale? En ocasiones, contratar este tipo de servicios puede parecer, a nosotros nos ocurre en muchas ocasiones que en proyectos que nos dicen, bueno, ya el arquitecto sabrá lo que tiene que hacer. Pues no siempre, ¿no? Porque la normativa tiene un límite y hay muchos aspectos que no quedan contemplados en normativa. Y a lo mejor, si no sabes cómo hacerlo, pues veremos como pasaba en el caso de Villalucía, pues a lo mejor desarrollar ese proyecto hubiera sido mucho más caro y menos inclusivo. Mientras que si tenemos un conocimiento exacto de las herramientas que hay y tenemos esa amplitud de miras, podremos ofrecer soluciones muy sencillas como la del periscopio, ¿no? Que realmente no es cara, que no es específica para las personas con discapacidad, pero sin embargo sí que ha dado una respuesta a una necesidad concreta. Es importante siempre trabajar en equipo, fundamental, conociendo siempre la oferta que te rodea. En ocasiones puede ser tu competencia, pero yo siempre digo que la competencia es buena hasta para comer. Entre todos tenemos que trabajar porque imaginaros que yo tengo un hotel con 8 habitaciones adaptadas y el de al lado también tiene habitaciones adaptadas, pero tiene además un spa y ese spa también está adaptado. Pues quizá conviene que yo a mi cliente que está alojado en mi hotel le diga, si quieres un spa adaptado, en el establecimiento de al lado podemos ofrecerte este servicio y llegar a acuerdos. Evidentemente te estás alojando conmigo, pero te estoy dando a conocer también otros servicios, ¿no? Es importante que trabajéis entre las empresas para hacer paquetes o experiencias conjuntas, porque cuando yo como viajero busco información, para mí es muy complicado saber qué me voy a encontrar en cada territorio o en cada destino. Vosotros conocéis perfectamente las actividades que están desarrollando las empresas que están trabajando en vuestro territorio. Aquellas empresas que están trabajando en accesibilidad, debéis uniros y trabajar de forma conjunta, apoyaros para dar a conocer lo que unos y otros estáis haciendo y aprovechar esas sinergias, ¿no? Un poco lo que os contaba en el proyecto de Rioja Alavesa, ¿no? Y de esa forma, cumplimentar esas necesidades que, como os decía al principio, están sin satisfacer. Hay un porcentaje muy alto de la población que quiere salir, que quiere viajar y que no sabe que están esa oferta que tenéis ahí, ¿no? Importante, como viajero con discapacidad, cualquier viajero, pero especialmente el viajero con discapacidad, siempre va a buscar una información previa sobre el destino y sobre todo sobre la accesibilidad, esas condiciones de accesibilidad que le ofrece el destino. Lo primero que va a buscar va a ser el alojamiento, donde voy a poder dormir y saber si me voy a poder manejar de forma autónoma, pero una vez que ya tengo solventada esa situación, voy a buscar información del entorno, dónde voy a poder comer, si me voy a poder mover con transporte público o no, qué actividades voy a encontrar en el destino, y eso solo quienes estáis en el destino sois los capaces, no solo, pero desde luego sois los mejores para, bueno, pues trabajar conjuntamente y hacer de vuestro entorno un destino turístico para todas las personas. Y luego, como os decía antes, darlo a conocer y promocionarlo. Importantísimo siempre ofrecer una información muy detallada de las condiciones de accesibilidad que tiene un establecimiento. No sirve con decir mi establecimiento es accesible. Enseña fotografías, da datos concretos sobre esa accesibilidad de forma objetiva. Que vuestro cliente tenga la certeza de que lo que estáis ofreciendo se ajusta a sus necesidades. Y aquí os cuento un poco, volvemos un poco al tema del WhatsApp, ¿no? Os cuento
Me pasó, de hecho, ayer. La semana que viene tengo una sesión formativa fuera, tengo que ir a un entorno rural muy pequeño y encontré en Internet un alojamiento que supuestamente era accesible, pero yo al entrar en su página web no vi información ninguna sobre la accesibilidad ni fotografías que me hicieran tener la confianza de que realmente iba a ser un lugar accesible para nosotros. Llamé al establecimiento y le dije, mira, me pasa esto, necesito fotografías del baño, de la habitación, de los accesos. El chico, en cuestión de minutos, subió con el teléfono móvil, hizo fotografías e incluso me grabó un vídeo en el que me estaba enseñando la accesibilidad. Ipso facto, hice confirme la reserva. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenéis que ser muy transparentes en esa información y si hay un problema de accesibilidad, no lo obviéis, decirlo también, ¿no? Pues mira, mi establecimiento es antiguo, las habitaciones tienen estas condiciones de accesibilidad, están bien adaptadas, pero el ascensor, por ejemplo, como es antiguo, tiene una puerta de 70 centímetros y quizá no todas las sillas puedan entrar. Dame ese dato para que sea yo quien decida si se ajusta o no se ajusta a las necesidades, ¿no? Ofrecer mucha información. Aquí os enseño, por ejemplo, 2 pantallazos de las páginas web que nosotros trabajamos, tanto Equalitas Vitae como Portal, donde ofrecemos esa información de accesibilidad de forma muy objetiva, dando datos específicos sobre las condiciones de accesibilidad y muchísimas fotografías, que a veces los hoteleros se horrorizan, ¿no?, cuando enseñamos tantas fotografías de baños, pero es lo que buscamos, saber exactamente si se van a ajustar o no a nuestras necesidades. Y también el blog Silleros Viajeros, en el que ahí ya sí distintas personas con diferentes tipos de discapacidad cuentan sus experiencias pues dentro y fuera de España, ¿no? Disponemos también una app que es Turismo Accesible by Equalitas Vitae, que lo que hace es en destino geolocalizar los recursos turísticos accesibles que tengo en la zona y permite también a los usuarios valorar, ¿no?, que las personas puedan compartir esa información. Pues mira, yo he estado de vacaciones en no sé dónde y me he encontrado esta playa accesible. Envía las fotografías, envía los datos de accesibilidad e incluso puede valorar. Esto es como un TripAdvisor, ¿no? Nos sirve a las personas con discapacidad ver esas valoraciones de otros usuarios o de otras personas que están en nuestra misma circunstancia. Ofrecer la información en vuestra página web, de esto ya hemos hablado anteriormente. Hablar de vuestra accesibilidad en vuestras redes sociales. Muchas veces nos encontramos con recursos que son accesibles y tienen como miedo a darlo a conocer o simplemente se les olvida. Bueno, pues ofrecer esa información, tu establecimiento es accesible, venga, pues compártelo en redes sociales. Invita a viajeros que hayan vivido la experiencia en tu establecimiento a que la compartan también con vosotros, porque eso va a ser una forma de llamar la atención a otros viajeros que puedan tener esa necesidad, ¿no? Y por supuesto, no os cortéis ni media en ofrecer esta información a los medios de comunicación. Los medios de comunicación están ávidos de buenas noticias, de noticias amables, de noticias sociales, ¿no? Y es muy sencillo que medios especializados en turismo, generalistas e incluso medios nacionales como pueda ser Televisión Española, den cobertura a iniciativas de desarrollo de turismo inclusivo, pues porque al final todos estamos un poco aburridos de malas noticias y cuando llega una noticia un poquito amable, bueno, pues están todos deseando darla a conocer. Yo siempre digo que el único día que se puede ver el telediario al año es el día el 22 de diciembre, el día de la lotería, que ves a toda la gente feliz. Bueno, pues hagamos que cada vez puedan surgir noticias más amables en los medios de comunicación. Dentro de los destinos también es importante comunicar, que los propios destinos comuniquen también para personas con todas las discapacidades. En este caso, por ejemplo, os enseño este vídeo. Lo que se ha hecho es un proyecto para una pequeña comarca de Aragón, la comarca de Daroca, en la que se han hecho rutas teatralizadas digitales. Se han grabado vídeos de esas rutas teatralizadas en las que distintos actores y actrices cuentan la historia de los diferentes hitos, más allá de lo que viene siendo el típico panel informativo de un destino. Bueno, pues hay un código QR que cuando llega el viajero se lo descarga y un actor, una actriz le cuenta la historia que se desarrolló en ese punto, en ese hito, ¿no? Es una forma, bueno, pues un poco amable de darlo a conocer. En la situación en la que estamos viviendo de COVID se eliminaron las visitas presenciales, las rutas teatralizadas presenciales y lo que hicimos fue digitalizarlas, grabarlas e incluir el subtítulo y el intérprete de lengua de signos. Bueno, pues lo mismo. Como veis, son iniciativas en las que los destinos empiezan ya a apostar por hacer
productos que sean para todas las personas. Estos vídeos se locutan, con lo cual una persona ciega lo puede ver, lo puede escuchar, lo puede entender. Van subtitulados y signados, así que una persona sorda también lo puede entender y para nosotros pues también son completamente accesibles, ¿no? Por supuesto, paneles informativos que estén bien diseñados, en los que se incluyan elementos en alto relieve o en braille, como estos que os enseño aquí, y paneles donde ofrezcamos información del destino a través de códigos QR. ¿Qué ventajas tienen los códigos QR? Pues que se pueden actualizar sin coste, que están muy extendidos, que es una solución muy económica. ¿Pero qué problema tenemos con ellos? Pues que muchas veces estos códigos QR no funcionan, los enlaces nos hemos olvidado de enlazarlos correctamente, o como os comentaba que está ocurriendo con muchos menús y muchos restaurantes, pues que estos códigos QR se enlazan con una fotografía que a una persona ciega, por ejemplo, no le da información. Recordad, todo esto que os he estado comentando de los PDFs accesibles. Es una herramienta muy, muy sencilla, muy económica y que es accesible para todas las personas. Pero bueno, estos códigos QR igualmente pueden enlazar con un vídeo como el que acabamos de ver de Daroca, ¿no? Un vídeo que nos lleve a una locución, a una imagen, a un subtítulo y a un intérprete de lengua de signos. También hay balizas, hay muchos destinos que están empezando a utilizar las balizas para sistemas de autoguiado. Lo típico que vais con el móvil y de repente ¡pap!, os sale un pop-up en el móvil, si vais con el Bluetooth abierto, que os dice que cerca de vosotros tenéis un restaurante o que tenéis un museo. Bueno, pues a través de balizas se puede ofrecer también información sobre accesibilidad y podemos, en cierto modo, llamar la atención a nuestros clientes que están pasando por delante y que a lo mejor entre toda la marabunta de bares y restaurantes, la forma que tenemos de llamarles es que les salte ese mensaje dentro de sus móviles, ¿no? Diciéndoles, oye, mira, es que aquí tenemos esta oferta de menú del día y además es accesible. Pues, tanto si soy una persona ciega como si no, puede ser una herramienta muy, muy importante. Hay otras formas de navegación, como pueden ser las etiquetas de Navilens, que sirven también para el guiado de personas ciegas, que les va orientando hacia dónde tienen que moverse. Esto se está utilizando muchísimo en destinos, por ejemplo, Córdoba lo está haciendo, ahí en Andalucía, pues para orientar en rutas turísticas inclusivas y que las personas tengan discapacidad visual o no, a través de los beacons, con la aplicación, les va orientando desde un punto hasta otro. Pueden ir haciendo el recorrido. Cuando llegas a ese beacon, se lanza una información que puede ser un texto, puede ser un vídeo, puede ser la información que queramos, pero sobre todo les va orientando, les va diciendo de un hito a otro por dónde tienen que ir, ¿no? Y por supuesto, bueno, los paneles digitales que a su vez también pueden estar combinados con los códigos de Navilens que os acabo de comentar. De todo esto os lo cuento un poco por encima, luego si tenéis interés en algo en concreto podemos profundizar, pero es que hay tanta información que, bueno, pues quiero comentaros un poco todo por encima. Tenemos que hacer un seguimiento y una mejora continua, ¿vale? Siempre preguntad, escuchad y actuad. Preguntadles a vuestros clientes, no tengáis problemas en preguntarles y en decirle, oye, mira, ¿en qué puedo mejorar? ¿Cómo te has sentido? ¿Te has sentido cómodo? Porque en muchas ocasiones nos encontramos con establecimientos que dicen, pues es que aquí ha venido gente con discapacidad y no me ha dicho nada. Quizá no le has preguntado. O quizá te ha dicho y no la has terminado de escuchar, ¿vale? O sea que es muy importante que contéis con las personas con discapacidad, con las asociaciones de las personas mayores y que, bueno, recibáis un poco esa información que os están dando, ¿no? Tenéis muchas herramientas, pues como checklist, test que os ayuden a mejorar y sobre todo preguntad y que esas preguntas y esas informaciones que os están dando os sirvan para, bueno, pues mejorar en esa satisfacción de los clientes con discapacidad. Y ahora sí, me gustaría ya hablar un poquito de vuestro destino, de la Costa de la Luz, ¿no? De cómo podéis trabajar hacia un destino turístico inclusivo. Y para ello es fundamental que trabajemos la cadena de la accesibilidad. Ya hemos ido hablando de ello, ¿no? Es importante en un destino tener información del destino antes de llegar y que esa información me ofrezca información de accesibilidad. Tener un alojamiento que sea accesible, que me pueda mover dentro del destino, a lo mejor dejando mi coche y luego, bueno, pues utilizando un taxi o una furgoneta o un transporte público, el que sea.
que tenga rutas y actividades, cosas que yo pueda hacer allí, que también tenga acceso al arte, a la cultura, que pueda comer, tapear, disfrutar de la gastronomía local y, ¿por qué no?, hacer shopping, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos vamos a hacer turismo de shopping? Alguno de los días de nuestras vacaciones siempre lo destinamos a hacer compras, ¿no? Bueno, pues es importante que todo este círculo esté cerrado y que todos los elementos trabajen la accesibilidad. Aquí os pongo algún ejemplo. En este caso es el Hotel Serri Park, que es una foto de Isidro Martín. Isidro Martín es una persona que viaja con grupos de personas con discapacidad y que es amante de vuestra zona, que mínimo 1 o 2 veces al año organiza grupos de viajeros con necesidades especiales a vuestra provincia, a vuestro entorno. Y bueno, pues es muy importante efectivamente encontrar alojamiento que no solo tenga habitaciones accesibles, sino que a lo mejor si tiene piscina, esa piscina también sea accesible, que ofrezca servicios complementarios, que ese alojamiento sea realmente inclusivo para todas las personas y que a lo mejor no tenga 1 o 2 habitaciones, sino que tengamos muchas más habitaciones para poder dar cobertura y que no vuelva a ocurrir lo que os contaba al inicio de la mañana, ¿no?, de marcharnos de vacaciones con un grupo de personas con discapacidad y resulta que no estaban reservadas las habitaciones accesibles y no había habitaciones accesibles suficientes para todo el grupo, ¿no? El tema del transporte. Bueno, surfeando un poquito, pues me he encontrado con esta información, ¿no? Las personas con discapacidad no encuentran taxis adaptados por las noches en Cádiz. Pues quizás es una buena oportunidad de negocio. Si están diciendo esto es porque se está demandando y si no hay una oferta, pues igual es que hay que solventarla, ¿no? Importante escuchar, leer las noticias y ver un poco dónde podemos tener esa oportunidad de negocio. En la imagen de la derecha os pongo una fotografía de nosotros, bueno, hace 1000 años, en ese viaje que os digo que hicimos allí, pues en un barco accesible para ir a Doñana, pero sin embargo es difícil encontrar información sobre ese barco, ¿vale? Pues ofrecer esa información y que el destino ofrezca información sobre toda su oferta turística inclusiva. Que haya empresas o haya guías turísticas que estén formadas en la atención a las personas con discapacidad y que previamente haya trabajado esas rutas, que sepa que pueda ofrecer ese producto, ese servicio, ese elemento diferencial. Laura creo que está por ahí también, Laura de Cádiz for All. Bueno, pues un trabajo excelente, el poder llegar a un destino y contar con una guía turística que en un momento dado me va a poder hacer una oferta de actividades que va a cumplimentar pues a lo mejor mis días de sol y playa, ¿no? Y tener la certeza y la tranquilidad de que ha sido testado previamente y que es una oferta que realmente se ajusta a mis necesidades, ¿no? Tenéis en el destino, bueno, pues actividades como Carrovela, buscando un poquito encontrado, pues esta, ¿no? Carrovela en Tarifa, pues una actividad que también es inclusiva. Lo mismo la podemos utilizar las personas con y sin discapacidad. O avistamiento de delfines, imágenes de Cádiz for All. Laura, te he ido pillando alguna foto por ahí. Bueno, te pedí permiso para ello, ¿vale? Lo mismo en las playas. Es muy importante tener información sobre qué niveles de accesibilidad tienen las playas. No solo si la playa tiene rampa o tiene una silla anfibia, sino saber si tengo un vestuario, si tengo una ducha, si tengo un servicio de asistencia, a qué horas tengo ese servicio de asistencia, si dentro del vestuario voy a tener una camilla para poderme cambiar. Entonces, bueno, pues ofrecer todo ese tipo de información. A nivel cultural, qué museos son los que son accesibles, si hay alguna actividad en concreto específica para las personas con, por ejemplo, discapacidad auditiva, qué bodegas son las que puedo visitar, qué actividades me van a ofrecer dentro de las bodegas o de los tablaos. En patrimonio, pues esta es otra, ¿no? Muchas veces nos parece que el patrimonio va a ser completamente inaccesible. Aquí veis como en el territorio tenéis bastante patrimonio accesible, pues el claustro de Santo Domingo en Jerez o el yacimiento de Baelo Claudia en Bolonia, pero son informaciones que a veces están desmembradas y que quizá vosotros tampoco tenéis la seguridad de si puede ser o no accesible. Es importante que tengáis ese diagnóstico de vuestro destino para que podáis crear producto y podáis generar ese destino turístico inclusivo. Naturaleza, el Parque Nacional de Doñana tiene senderos, tiene rutas que son inclusivas, pero hay que tenerlas identificadas y saber qué experiencia es la que van a tener estos viajeros cuando lleguen. Y por supuesto el servicio asistencial.
Por aquí me están diciendo, lamentablemente todavía hay mucho patrimonio inaccesible, al menos para movilidad reducida, efectivamente, tienes razón, Belén, pero a mí siempre me gusta poner el foco en la parte positiva. ¿Queda mucho por hacer? Por supuesto, pero vamos a poner en valor aquello que ya hay. Probablemente con todo lo que tenéis a día de hoy, si se pone en valor y si se trabaja conjuntamente, daría para poder hacer seguramente actividades para una semana, o sea, para poder organizar unas vacaciones de una semana. Y esto, como ocurría en Rioja Alavesa, en la medida en la que tanto las administraciones públicas, que en muchas ocasiones, bueno, pues es difícil, ¿no? Como en las empresas privadas, en la medida en la que vean que van llegando clientes, que cada vez hay más demanda, se irá generando nuevas iniciativas, se irá desarrollando nuevas iniciativas de turismo inclusivo. Evidentemente, como os decía al inicio, los destinos que primero peguen van a ser los que peguen dos veces. Así que, bueno, desde aquí yo un poco a quien corresponda, pues os hago esa llamada, ¿no? de atención y de decir, oye, tenéis mucho, queda mucho por hacer, vamos a ir poniendo en valor lo que ya tenemos y vamos a trabajar para que todo sea accesible. Por aquí me decís que prima la estética ante la accesibilidad. Sí, esto es algo que a veces nos dicen, ¿no? Es que accesible quiere decir feo y no tiene por qué. Es un reto para todos. Si os fijáis, el ejemplo que os he puesto de Villalucía, volvemos otra vez al inicio, muchas de las iniciativas que habéis visto ahí, realmente si yo no os lo explico, no os hubierais planteado si eran accesibles o no. El tema de los juegos de aromas. No son más bonitos o más feos por ser más o menos accesibles, y sin embargo lo son. El tema de que haya estaciones táctiles, no es que sea más bonito o más feo, lo que hemos hecho con ese museo es que sea mucho más interactivo para todas las personas. También los niños ahora pueden tocar y pueden entender mucho mejor pues qué es, yo qué sé, pues unas tijeras de podar o otro tipo de elementos. Quiero decir que muchas veces la accesibilidad no va reñida con la estética, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el caso de un proyecto que hicimos, un hostel en Bilbao, en el que trabajamos, era un edificio bastante complicado, con distintas entreplantas y era muy difícil de entender, cognitivamente era muy difícil de entender. Allí trabajamos por colores, cada planta era un color distinto, estaba la planta azul, la planta verde, la planta roja. ¿Y qué hicimos? Pues, por ejemplo, los baños de zonas comunes de la planta roja pues tenían baldosas rojas, la señalización de las puertas era en rojo, la de la planta azul en azul, la de la planta verde en verde. Y eso se hizo desde un punto de vista de accesibilidad para que las personas con discapacidad intelectual pudieran orientarse en qué planta estaban. ¿Qué ha ocurrido? Pues que cuando la gente llega allí dice, ostras, este sitio es súper colorista, es súper alegre. Y realmente es así, es cierto, es un sitio muy bonito donde apetece estar, pero ese punto de color se hizo para que fuera mucho más comprensible y mucho más accesible para todas las personas. Así que, bueno, pues es un reto. Que la accesibilidad y el diseño vayan de la mano es un reto que se puede conseguir, simplemente es cuestión de, bueno, pues como os digo, abrir la mente, ¿no? Y bueno, como os decía, por último, servicio asistencial. En destinos es muy importante encontrar en el destino empresas que ofrezcan este servicio a las personas con discapacidad y a los familiares, a las personas mayores. Cada vez hay más personas mayores que en un momento dado bueno, pues tienen ciertos problemas y en ocasiones bueno, pues no viajan solos pues porque dicen, es que no voy a tener quien me ayude allí y no quiero o no puedo pagar el servicio de un asistente personal que viaje conmigo 24 horas al día, pero si yo llego a un destino donde me están ofreciendo este servicio, que simplemente necesito que me ayuden a vestirme por las mañanas y que me acompañen a dar un paseo por las tardes, bueno, pues saber que tengo ese servicio. Allí también tenéis esta empresa Tour People, que trabaja este tipo de servicios. Y la comunicación. Tenéis gente muy fuerte que os puede ayudar a comunicar que vuestro destino es accesible desde Tododisca, una plataforma de información pionera y referente en cuanto a accesibilidad a nivel nacional.
Está en Jerez de la Frontera, pero Todisca es, como os digo, un referente a nivel nacional, y también el blog de viajes o de Cádiz de turismo accesible, ¿no? Utilizad todas esas herramientas que tenéis para dar a conocer todo lo que tenéis en vuestro destino. Y ya por finalizar, me gustaría terminar haciéndoos pensar un poquito, tener una pequeña reflexión sobre qué efecto produces en tus clientes, ¿no? Vamos a ver con cuál de estos 4 efectos os podéis sentir identificados. Puede ser el efecto, es un destino sin barreras arquitectónicas, yo llego a la provincia de Cádiz y bueno, pues bien, me encuentro que en general pues las calles son accesibles, los bares y los restaurantes también lo son. Bueno, pues me he sentido más o menos cómodo, así que, bueno, bien, ha cubierto mis expectativas. Pero también puedo tener el efecto uff, y es, en general, los entornos y el urbanismo son accesibles, pero resulta que no encuentro bares y restaurantes accesibles, o encuentro bares y restaurantes a los que puedo entrar, pero el baño no está accesible, no está adaptado, o la habitación no reúne todas las condiciones que debiera tener. Así que, bueno, mi sensación es la de no sé si estoy especialmente contento con lo que me ha tocado vivir, ¿no? Luego está el efecto ni fu ni fa. Bueno, aunque no hay barreras arquitectónicas, aunque más o menos los sitios son accesibles, cuando entro a un establecimiento, pues me dicen cosas como, pues han venido muchos minusválidos por aquí. Y a mí se me ponen los pelos como escarpias diciendo, ostras, o nadie me ha puesto nunca ninguna pega porque han venido varios sillos de ruedas y oye, fenomenal. Ya, pero es que cada uno tenemos unas necesidades diferentes. Y lo que para unos ha podido ser muy satisfactorio, para mí puede no serlo. Yo te estoy dando mi opinión y te estoy diciendo cómo puedo mejorar, pero tú en realidad no estás haciendo mucho caso a lo que te estoy diciendo, no estás conociendo, no estás empatizando conmigo. Así que, bueno, me quedo con esa sensación de que no me termina de convencer. O por último, puedo tener esa sensación de efecto wow, que es lo que tenemos que intentar conseguir siempre con nuestros clientes. Y es que cuando yo llego a un destino inclusivo, pueda llegar con mi vehículo propio o con transporte público y después en un momento dado me pueda mover por allí con otro tipo de transporte sin tener que estar tocando mi coche, que el alojamiento realmente sea accesible, que pueda hacer actividades, pues como en este caso nos están ofreciendo a través de Cádiz for All, que cuando me esté moviendo por el destino ya se esté trabajando con la señalización inteligente accesible, de tal forma que a través de las balizas me estén dando información, o cada vez que escanee un código QR esa información sea accesible, o que esos vídeos que me están enseñando también estén pensados para mí, que soy una persona sorda. Y por supuesto que cuando voy a un museo, a un bar, a una oficina de turismo, el personal que me esté tratando haya sido formado en el trato y atención a personas con discapacidad. Así que, como conclusión, lo que os pido es que escuchéis a vuestros clientes, que os adelantéis a esas necesidades que puedan tener y que les sorprendáis de una forma tan sencilla como simplemente empatizando con ellos, y que vuestros clientes, cuando se marchen de vuestro establecimiento, cuando se marchen de vuestro destino, digan, wow, han sido las vacaciones de mi vida, ¿no? Y esa es un poquito la reflexión con la que me gustaría terminar este webinar, en el que, por cierto, me he dilatado un poquito más de lo que teníamos previsto. Así que no sé si queréis comentar algo más. Yo estoy aquí para lo que os pueda ayudar. A ver, Belén nos está diciendo 100% de acuerdo en que la accesibilidad puede tener un magnífico diseño y ser un producto precioso. Para eso tenemos que abrir mentes, y eso en nuestra administración pública, desgraciadamente, a veces es complicado. Yo personalmente llevo 17 años solicitando permiso para instalar un ascensor en la Torre Tavira. Espero que algún día te pueda invitar a la inauguración. Pues yo estaré encantada. Creo de hecho, recordar que de este tema hablamos en un café que tuvimos hace un tiempo, ahí en Jerez, si mal no recuerdo. Así que, bueno, pues yo también lo espero, Belén. Espero que en algún momento lo podamos hacer. Pero lo que os digo, o sea, muchas veces no es cuestión, Roma no se hizo en 2 días. Y a veces, los proyectos llevan su tiempo. Lo importante es llegar a buen término y no hacer, no tener casos como los que hemos visto, ¿no? De aquellas rampas imposibles o acciones que están mal ejecutadas, porque al final, bueno, pues eso lo único que genera es frustración. Y nada, pues desde aquí invitaros a todos a que empecéis a pensar un poco más con esa amplitud de miras, a que veáis, os he enseñado ejemplos cotidianos, he intentado
compartir con vosotros experiencias de empresas turísticas de pequeño tamaño, porque muchas veces puede parecer, pues eso, que la accesibilidad es cara y que es fea, y ya veis cómo, bueno, pues hay soluciones acomodadas para todas las personas, y que muchas veces pues es cuestión de pensar cómo podemos diseñar, no solo desde el punto de vista de accesibilidad física, sino de otras accesibilidades, otras discapacidades. No sé Muchas si por ahí gracias. hay alguien que tenga alguna duda, Antonio. Bueno, muchas gracias, Zascon. Ahora sí, si queremos, entramos con preguntas, si alguien tiene alguna. Yo quiero también, he ido tomando nota de algunas cosas y quiero comentarla en cuanto a conclusiones, ¿no? Lo primero que es necesario escuchar para que la accesibilidad sea un derecho, es evidente, pero que eso es compatible, evidentemente, con que la accesibilidad también puede ser un negocio, ¿no? Y creo, y lo comentábamos al principio, de que el reto demográfico al que nos enfrentamos, el mayor factor discapacitante es la edad, y vamos a ver cómo en los próximos años esa generación del baby boom, que no solamente la vivimos en España, sino en toda Europa, empezamos a estar cascados, ¿eh? Y estar cascados significa, pues, otro tipo de servicios que son necesarios. Pero sí vamos a necesitar ese tipo si vamos a seguir viajando, porque estamos acostumbrados a una sociedad que se acostumbra a viajar y que no rechaza el viaje. En segundo lugar, que para que un destino sea competitivo, para que seamos un destino de excelencia, tenemos que ser un destino accesible. Es incompatible, voy a activar la cámara porque estoy hablando sin... buena. Un destino para ser excelente tiene que ser un destino que tiene que ser accesible. No se puede compatibilizar la excelencia turística de un destino turístico sin la accesibilidad. Una cuestión que me ha llamado la atención, que es que las personas no estamos educados para ser inclusivos. Por lo cual tenemos que hacer un esfuerzo todos, ¿no? Y quizás en muchos casos pues esa falta de desconocimiento es porque no estamos acostumbrados. Como no estamos acostumbrados, pues no nos planteamos esas cosas. Que la accesibilidad garantiza el futuro de las personas, que hay un reto importante en la formación en la accesibilidad. Estamos viendo aquí en la provincia de Cádiz y vemos playas que son ejemplos en cuanto a dotación de medios para las personas con discapacidad, pero por otra parte también encontramos en la parte cualitativa, no en la falta de voluntad, pero sí en la formación de las personas que están destinadas en estos equipamientos que facilitan la accesibilidad de las personas con discapacidad en nuestras playas. Que la colaboración público-privada es determinante en los destinos. Evidentemente como bien comentaba, hay una cadena de la accesibilidad que hay que evitar que se rompa. El sector turístico y los destinos son ecosistemas público-privados. No nos vale solamente que las empresas cumplamos la norma y nos volquemos en esto, si a la hora de salir desde nuestro hotel, dirección a cualquier otro atractivo de la ciudad, todo es una carrera de obstáculos, con lo cual implicar a las administraciones pues, es determinante. Que la accesibilidad es un plus determinante en la elección de destino, que con 40 me voy al Machu Picchu, con 50 igual me voy a la selva en Costa Rica, pero con 75 y con un problema de Alzheimer mi mujer, pues voy donde puedo. Es decir, con lo cual es un factor determinante y un embudo, con lo cual es clave en la elección. Que todos los destinos y las empresas debemos generar información real y veraz para poder planificar el viaje de la persona con discapacidad. Los malos entendidos en el sector de la accesibilidad son muchos y que un rey puede esperar, pero un aseo no. Entonces, pensemos cualquiera de nosotros que no tiene ningún problema de este tipo, porque no tenemos que sondarnos, que nos encontremos en una situación de no saber ni poder. Tiene que ser horroroso, ¿no? Entonces, bueno. Y por último, que hay que trabajar en red. Si no trabajamos en red, esto es para nada. Es decir, el trabajo en red nos va a facilitar pues, tener destinos accesibles, nos va a facilitar generar conciencia sobre la población, generar conciencia sobre las empresas, sobre la propia administración y hacer que esa bola, pues al fin y al cabo, beneficie a todos. Y no olvidemos que el sector turístico es un sector que trabaja con personas. No trabaja con máquinas, trabaja con personas. El fin de todo el servicio turístico y todo lo que hacemos está dirigido a las personas. Y si te ponemos el centro ahí, creo que la accesibilidad y hacer del turismo una actividad inclusiva es la clave. Esas son las reflexiones que yo he sacado. No sé si son aceptadas o desaceptadas, por lo menos las que yo me he ido quedando. Ahora bien, si
abrimos las preguntas al que quiera. ¿Tenéis preguntas, por favor? No. Igual también es que ha sido demasiada información y está todavía procesando, ¿verdad? Porque son muchos los datos que hemos ido dando, pero efectivamente y a nivel, bueno, como conclusión final, pues ese resumen que has hecho de los diferentes hitos, Antonio, me parece pues es un resumen excelente de todo lo que hemos ido viendo y que efectivamente, primero y fundamental, que penséis en el turismo inclusivo como una oportunidad de negocio, porque realmente lo es, porque los destinos que ya están trabajando en ello están viendo efectivamente sus resultados en lo económico, no solo en lo social, y que trabajéis de forma conjunta, que aprovechéis esas sinergias, que la forma de poder llegar a conseguir grandes hitos es trabajando de forma conjunta y que efectivamente todos queremos llegar a viejecitos. Y cuando vayamos cumpliendo años, en mayor o en menor medida, os acordaréis de mí y diréis, ostras, qué razón tenía aquella vez, aquella chica que nos estuvo contando, porque resulta que ya no soy capaz de entender, a día de hoy a veces nos ocurre, ¿no? Que entender una carta de Hacienda que nos llega, pues no sabemos si nos están pidiendo dinero o nos lo están dando, ¿no? Eso trasladado al turismo, pues muchas veces encontrar carteles que no sabemos muy bien lo que nos están contando, señalizaciones que no sabemos muy bien lo que nos están diciendo. Bueno, pues que son pequeños ejemplos, ¿no? Pero que tenemos que ir pensando un poquito en que el día de mañana esto nos va a beneficiar absolutamente a todos. Pues muy bien, pues sin nada más, nos indica aquí Violeta que nos indica que en el portal cadisturismo.com tiene un apartado específico de turismo accesible e inclusivo. Nos dan las Genial. gracias, los mensajes y, bueno, Pues gracias a vosotros Violeta, por haber participado. no, hombre. Violeta, agradezco esta información, le voy a echar un vistacito y, bueno, pues para todos los que estáis hoy participando, ¿no? A través de cadizturismo.com, pues igual puede ser también un buen punto de inflexión para que podáis dar a conocer toda la oferta, que a lo mejor la tenéis ya recogida, pero puede que todavía haya cosas que no estén todavía reflejadas ahí. Así que, fenomenal. Pues Muchísimas muchísimas gracias a gracias. todos. Reiterar el agradecimiento a la Diputación, que ha sido la patrocinadora de este evento. Por parte nuestra, de la Confederación de Empresarios, todo tipo de formación que entendamos que es buena para nuestro sector empresarial de la provincia de Cádiz, pues vamos a estar aquí ofreciéndolo. En este caso, en cuanto al turismo accesible, pero veremos otras acciones de formación que consideramos de interés para las empresas gaditanas. Muchas gracias, Izaskun. Gracias a vosotros y Seguimos en encantada contacto. de nuevo de estar con vosotros. Hasta pronto. Muy bien. Hasta luego.